Tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidenta. Las leyes tienen que tener un propósito útil, un objetivo. Y sinceramente, en el caso del proyecto que tenemos bajo tratamiento, no se advierte cuál es el propósito, cuál es el objetivo que se persigue con la sanción de este proyecto. Porque no es verdad, no es cierto que exista un vacío normativo o un vacío legislativo al día de hoy. De hecho, hace alrededor de 80 años que en la Argentina los tribunales hacen responsable al Estado y a los funcionarios públicos de los daños y perjuicios que causan a los particulares. Y la aplicación que los tribunales hacen de los artículos 1109, 1112 y 1113 del Código, hasta ahora ha resultado satisfactoria, no ha generado problemas. Nunca la aplicación de estos artículos ha provocado fallos adversos que dijeran que era inconstitucional, que afectaba al federalismo, que afectaba a la autonomía de las provincias. De ninguna manera. La verdad es que hasta el día de hoy tales problemas no se advierten. Por lo tanto, sinceramente no advertimos cuál es el verdadero propósito, el verdadero objetivo que perseguimos con la sanción de esta ley. Quiero recordar en ese sentido cómo ha sido la evolución en la materia. Cuando el país alcanzó su organización institucional, todavía eran tiempos en los cuales al Estado se lo consideraba irresponsable y no se lo podía demandar. Hasta 1900, recuerdo, era necesario inclusive obtener una venia legislativa para demandar al Estado. Es decir, el Congreso tenía que autorizar a alguien a iniciarle juicio al Estado. Porque inclusive los tribunales en aquellos años consideraban que en caso de que el Estado debiera afrontar alguna indemnización, era el Congreso el que debía resolverla por la atribución que la Constitución le confiere de arreglar la deuda pública. De manera que si el Congreso no disponía el pago, autorizaba mediante una ley al particular perjudicado a demandar al Estado. En 1900 se dictó la primera ley referida a la responsabilidad del Estado, que es la 3.952, que eliminó el requisito de la venia legislativa, pero estableció el requisito de la previa reclamación administrativa. Es decir, antes de demandar al Estado, había que reclamarle administrativamente para que el Estado tuviera la oportunidad de resolver si procedía o no la indemnización que se le reclamaba. Después, en 1932, se sancionó la ley 11.634, que suprimió en muchos casos el requisito del reclamo administrativo, hasta que en 1972 la ley 19.549 prácticamente para la totalidad de los casos suprimió el requisito del reclamo administrativo. Y durante todos esos años nuestros tribunales, comenzando por la Corte Suprema como corresponde, hicieron responsable al Estado y a los funcionarios sobre la base de extender a ellos la aplicación de 3 artículos clave del Código Civil que ya cité y que son el 1109, el 1112 y el 1113. Como consecuencia de ello, al día de hoy el Estado es plenamente responsable por los daños y perjuicios que provoca tanto dentro de su actividad legítima como de su actividad ilegítima. La actividad ilegítima, por supuesto, es la que se realiza al margen de la ley o violando la ley. Es cierto que existe una discusión doctrinaria en el ámbito del derecho con relación a la ubicación de la responsabilidad del Estado y de la regulación de la responsabilidad del Estado. Y en general los administrativistas sostienen que debe estar regulada la responsabilidad del Estado y de los funcionarios por normas de derecho administrativo, mientras que los civilistas sostienen que la responsabilidad del Estado y los funcionarios deben estar reguladas en el Código Civil. Intentar solucionar esta controversia en el ámbito doctrinario me parece
una tarea imposible y sin mayor interés. Lo que entonces hay que analizar, y aquí viene uno de los puntos más importantes vinculados con este proyecto de ley, es las consecuencias de que la responsabilidad del Estado y de los funcionarios estén reguladas por el Código Civil, es decir, por normas de derecho común, de aquellas a las que se refiere el artículo 75, inciso 12 de la Constitución, o por el contrario, esté regulada por normas de derecho administrativo. Si la responsabilidad del Estado y de los funcionarios está regulada por normas del Código Civil, por normas del derecho común, esto tiene como consecuencia que la responsabilidad del Estado y de los funcionarios es exactamente la misma, es exactamente igual en todo el país y no hay diferencias. Es decir, que aquella persona que, por ejemplo, para citar un caso típico de responsabilidad del Estado, es atropellada por un vehículo del Estado, da lo mismo que sea atropellada por un vehículo de una municipalidad o de una provincia o del Estado Nacional. Siempre la responsabilidad será exactamente la misma y la indemnización deberá ser exactamente la misma. Suceda donde sucediere el hecho y lo protagonice quien lo protagonizare. En cambio, si pasamos la responsabilidad del Estado y de los funcionarios al ámbito del derecho administrativo, como nos propone este proyecto de ley, dado el carácter local de las normas del derecho administrativo, la ley que hoy tendremos que votar regularía la responsabilidad del Estado exclusivamente en el ámbito del Estado Nacional, lo cual excluye, lógicamente, a las provincias y a las municipalidades. Para que la responsabilidad del Estado se haga efectiva en las provincias y en las municipalidades, las provincias deberían adherir a la ley nacional o dictar su propia ley de responsabilidad estatal y de los funcionarios. Y lo mismo debería suceder con las municipalidades. Es decir, estamos ante el riesgo cierto y muy concreto de que muchas provincias no adhieran a la ley nacional o dicten leyes sumamente restrictivas, mucho más restrictivas que la ley que hoy tenemos a consideración, o que directamente dicten normas que excluyan la posibilidad de demandar al Estado y a los funcionarios. Y ni hablemos de las municipalidades. Es decir, el principio de igualdad ante la ley quedaría definitivamente desnaturalizado y excluido. Esta es la consecuencia más importante y más concreta de que la responsabilidad del Estado pase del ámbito del derecho civil al ámbito del derecho administrativo. Y es una diferencia tan importante y tan trascendente que justifica, a nuestro modo de ver, rechazar de plano la posibilidad de que la responsabilidad del Estado y de los funcionarios sea regulada por normas de derecho administrativo y, en cambio, que mantengamos esa regulación dentro del Código Civil, que, por otra parte, reitero, hasta el día de hoy, y después de más de 80 años de jurisprudencia y de aplicación de las normas del Código Civil, no ha dado lugar a ningún problema, no ha dado lugar a ningún reclamo. Ninguna provincia ha salido en defensa de su autonomía o de su federalismo a pedir que esto sea modificado. Más allá de los inconvenientes que implica sacar la responsabilidad del Estado y de los funcionarios del ámbito del derecho civil y llevarla al ámbito del derecho administrativo, quiero referirme de manera particular a las previsiones de la ley, porque la ley no solo es mala por sus consecuencias, en cuanto va a generar esta enorme desigualdad en todo el país respecto a quienes pueden demandar o no al Estado y hacerlo responsable de los daños y perjuicios que produzca, sino que además la ley es mala en sí misma, porque está concebida con un criterio que no respeta la jurisprudencia y la tradición que en la Argentina tenemos en materia de responsabilidad estatal. Fíjese, por ejemplo, en el artículo 1, la ley dice que las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. Si esto fuera cierto, si esto fuera a regir, entonces también deberíamos dictar normas que establezcan y determinen qué es persona, qué es relación de causalidad, qué es hecho fortuito, qué es fuerza mayor,
qué es daño, qué es dolo, qué es culpa, porque todo eso está previsto en el Código Civil. De manera que si el Código Civil no se aplica ni directa ni subsidiariamente a la responsabilidad del Estado y los funcionarios, deberíamos incluir en esta ley todos esos conceptos y todas esas definiciones, sin los cuales es absolutamente imposible hacer responsable al Estado o a los funcionarios de daños que puedan provocar a los particulares. El mismo artículo, en el último párrafo, dice que la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios. Esto, por supuesto, viola el derecho de defensa en juicio, viola el derecho a la tutela judicial efectiva, que están consagrados no solo en nuestra Constitución, sino en los tratados internacionales de los cuales la nación argentina es parte. Sin ir más lejos, el Pacto de San José de Costa Rica. Porque como el Estado es renuente a cumplir las sentencias judiciales, en infinidad de casos la única alternativa que les queda a los justiciables y a los jueces para obligar al Estado a cumplir las sentencias son las sanciones pecuniarias. Inclusive, llamo la atención sobre el hecho de que el proyecto de nuevo Código Civil, en la redacción originaria que le habían dado en la comisión redactora, preveía en el artículo 804 la posibilidad de aplicar sanciones pecuniarias disuasivas a los particulares y al Estado. Sin embargo, el Poder Ejecutivo modificó el artículo 804 y le agregó un párrafo que dice que la inobservancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las normas propias del derecho administrativo. Y ahora resulta que las normas del derecho administrativo que vamos a aprobar, lo que nos dicen es que esto no se le aplica al Estado. Por lo tanto, no habría sanciones pecuniarias para el Estado y sería imposible obligar al Estado a cumplir las sentencias y las condenas judiciales. Insisto, esto viola el derecho a la defensa en juicio. En el artículo 2 se dice que se exceptúan los casos fortuitos, los casos de fuerza mayor, aquellos en los que la culpa sea del damnificado o responda al hecho de un tercero. Todos conceptos, reitero, que están en el Código Civil. ¿Cómo vamos a hacer para aplicar todo esto si no podemos aplicar el Código Civil? El artículo 3 limita el daño al daño cierto y actual, y como ya se dijo antes, excluye, por ende, al daño futuro, que ha sido reconocido por la Corte Suprema, por todos los tribunales del país, y que en muchísimas oportunidades ha obligado al Estado a indemnizarlo. En el artículo 4 se prevé que el Estado y los funcionarios son responsables solo cuando la responsabilidad sea exclusiva del Estado o de los funcionarios, lo cual excluye la posibilidad de que el Estado o los funcionarios deban indemnizar cuando existe culpa concurrente, que es un caso sumamente corriente y que hoy en día es perfectamente indemnizable en la proporción, en la parte que al Estado y al funcionario le toque. El artículo 5 excluye la reparación del lucro cesante, otra previsión que va en contra de la jurisprudencia de nuestros tribunales, a pesar de que en los fundamentos de la ley se diga que esta ley está concebida de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema. Por supuesto no se cita ningún caso, simplemente se dice eso, como una suerte de petición de principio. El artículo 6 excluye la responsabilidad del Estado por los daños y perjuicios que causen los concesionarios del Estado. Es decir, mediante el artículo 6 del proyecto desvirtuamos totalmente lo que significa y lo que representa el poder de policía estatal. Es decir, el Estado puede desligarse totalmente de cumplir con su deber y de ejercer el poder de policía, total, no será responsable de los daños y perjuicios. Ya se ha dicho, creo que lo dijo el diputado de la Unión Cívica Radical, que esto implicaría, por ejemplo, que las víctimas de la tragedia de Once, que seguramente se van a encontrar con concesionarios absolutamente insolventes, como pasa siempre, no van a poder demandar al Estado, a pesar de la culpa en la que incurrió el Estado por no vigilar adecuadamente el cumplimiento de la concesión. El artículo 7 es directamente un disparate, porque establece un plazo de prescripción.
Las leyes de derecho administrativo no establecen plazos de prescripción. Los plazos de prescripción solo pueden estar incluidos en el Código Civil. Solamente el Código Civil establece plazos de prescripción. Por eso es que, por ejemplo, la Corte Suprema desde hace muchísimos años estableció que las leyes provinciales no podían establecer los plazos de prescripción de los tributos, aún de los tributos provinciales, y resolvió que la prescripción de los tributos se rige por las normas del Código Civil. De manera que, si estamos sancionando una ley de derecho administrativo, es un disparate que incluyamos plazos de prescripción que solo pueden estar contemplados en el Código Civil, o en todo caso en una ley especial, pero siempre dentro del ámbito del derecho común, del derecho del artículo 75, inciso 12 de la Constitución. Por suerte, en el artículo 9, según nos informó la miembro informante del oficialismo, han vuelto a incluir la posibilidad de demandar al Estado y a los funcionarios en caso de culpa, porque tal como el proyecto había sido dictaminado por el dictamen de la mayoría, solamente en caso de dolo respondían, lo cual era como volver a los fueros personales, más o menos. También el artículo 9 incluye un plazo de prescripción, lo cual, reitero, es un disparate. La prescripción solo puede estar regulada en el Código Civil. El artículo 11 es el artículo final por el cual se invita a las provincias y a las municipalidades a adherir a esta ley. Y es la prueba de la consecuencia funesta que esta ley va a tener si la aprobamos y que yo señalé antes, en el sentido de que en muchísimas provincias argentinas, en muchísimas municipalidades, no va a haber forma, no va a haber posibilidad de hacer responsable al Estado por los daños y perjuicios que provoque. E inclusive agrego otra circunstancia más. En muchas de las provincias de nuestro país, en la Constitución, como en el caso de la provincia de Santa Fe, está previsto que la responsabilidad del Estado y los funcionarios se juzgan por las normas del Código Civil. De manera tal que si ahora sacamos del Código Civil la posibilidad de hacer responsables a los funcionarios y al Estado por los daños y perjuicios que provoquen, el vacío normativo va a ser enorme, porque nos vamos a encontrar con un doble reenvío contradictorio. En definitiva, Presidenta, creo que la aprobación de esta ley implicaría un retroceso. Nos haría volver 100 años atrás en la historia del desarrollo jurídico de la Argentina, en la historia de la lucha por hacer que el Estado sea responsable de sus actos, que los funcionarios sean responsables de sus actos. Costó mucho evolucionar desde aquel Estado irresponsable que nunca respondía por los daños que provocaba, hasta llegar a hoy a un Estado plenamente responsable, gracias a las disposiciones del Código Civil y gracias a la jurisprudencia. Si el objetivo fuera verdaderamente, como nos dijo la miembro informante, asegurar la posibilidad de que quien sufre perjuicios por causa del Estado logre una indemnización condigna, lo mejor que podemos hacer es dejar las cosas como están. Esta ley no va a servir para hacer al Estado más responsable ni para garantizar mejor los derechos de los ciudadanos. Esta ley para lo único que va a servir es para hacer irresponsables a los funcionarios que se equivocan en el desempeño de su tarea y que por negligencia, por culpa o por dolo provocan daños a los particulares. Por lo tanto, reitero, lo mejor que podríamos hacer en beneficio del derecho y en beneficio de los derechos de los habitantes de la Argentina es no aprobar la ley. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado.